Hola, buenos días chicos. Quiero darles la bienvenida a esta nueva semana de cursada de Fisio del Adulto y el tema que tenemos para compartir hoy son las enfermedades inflamatorias del intestino. Y acá incluimos a dos grandes patologías como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades nos van a tocar a ver, lo interesante es que nos va a tocar ver pacientes en forma ambulatoria, en internación, cómo afectan el intestino, dan un componente importante desde el punto de vista de la afección nutricional, y la otra característica que tienen es que vamos a ver pacientes con enfermedad en remisión, que se llama, es decir, sin síntomas, pero que requieren de nuestra atención, y pacientes que tengan su fase activa de la enfermedad. Así que eso es algo como para tener en cuenta. ¿Cómo definimos a las enfermedades inflamatorias? Son enfermedades crónicas, de etiología desconocida y que afectan el tracto digestivo. Es mucho más frecuente la primera que les mencioné, la colitis ulcerosa, y la causa, como decíamos, aún no se conoce. Lo que sí se sabe es que hay una activación inapropiada y sostenida del sistema inmune de la mucosa intestinal de pacientes o de personas genéticamente predispuestas. Y acá fíjense que la definición es muy parecida a lo que veíamos en la enfermedad celíaca, así que comparten algunos datos en cuanto a la patogenia. Se suele dar en personalidades características, es decir, esto no es que sea una causa, ni mucho menos, pero es más frecuente en los que se llaman personalidades de tipo A, donde está más vinculada la afección activa de la enfermedad cuando hay más situaciones de estrés, por ejemplo. Y tiene una relación inversa con el tabaco. Si bien la colitis ulcerosa es más frecuente la recaída en personas que están fumando, la enfermedad de Crohn pasa a la inversa. Y acá fíjense que dentro de la patogenia o de los factores que están relacionados con la enfermedad y que producen la lesión intestinal, vemos factores relacionados con la dieta, factores relacionados con el estilo de vida, socioeconómicos, psicológicos, los relacionados con nuestra propia microbiota, infecciones. Vamos a ver que hay pacientes que desarrollan la enfermedad después de determinada infección, pero todo esto lleva a que tengamos en cuenta que los factores que están relacionados con estas enfermedades son múltiples y por eso es difícil adjudicarle a cada uno un rol preponderante. La mayoría de las veces suelen tener que ver un poquito de cada cosa. Lo que sí está claro, que todo esto va a llevar que se altere la microbiota intestinal. Eso va a dar un aumento en la permeabilidad del intestino, es decir, entre célula y célula, y junto con una mala regulación de la inmunidad, aparece la lesión del aparato digestivo. ¿Qué rol tiene la dieta dentro de la patogénesis de las enfermedades inflamatorias? Hay mucho escrito con respecto a esto. Lo que hay algún grado de evidencia en cuanto a recomendaciones es esto: es que una dieta rica en frutas y vegetales, que es rica en omega 3 y omega 9, y pobre en omega 6, se asocia con mayor riesgo de desarrollar enfermedades inflamatorias. Así que eso es un dato publicado en una guía reciente de nutrición clínica con respecto a enfermedades inflamatorias. Características que tienen estas dos enfermedades y que comparten, digamos. Son enfermedades crónicas, es decir, que una vez que uno hace el diagnóstico, este paciente va a tener una evolución a largo plazo.
Después suelen tener una fase de remisión, es decir, que los pacientes están libres de síntomas, y una fase de recaída, o brote que se llama, es decir, cuando aparecen los síntomas. Y esa evolución puede ser así, ondulante. Y ese brote, esa recaída que decíamos, puede llegar a ser leve, moderado o severo. Todo esto lo tenemos que conocer, es decir, que son crónicos, es decir, que son pacientes que por momentos van a estar bien, por momentos van a estar afectados, que por momentos el hecho que estén en remisión no significa que no tengan la enfermedad, y que cuando desarrollen un brote, ese brote puede ser leve y ser manejado en forma ambulatoria, como pasa la mayoría de las veces, o requerir de internación y hasta una cirugía en un extremo. Entonces, esas tres características, lo de cronicidad, de alternancia en cuanto a la clínica y de que el brote puede ser leve o severo, es importante conocer. Acá les presento algunas de las diferencias y similitudes que tienen ambas enfermedades. La colitis ulcerosa, como el término lo dice, colitis, afecta el colon y comienza en el recto, es decir, desde el extremo distal se va extendiendo en forma proximal y continua, es decir, no deja mucosa respetada de lesión, todo se produce con lesión. Y como su nombre lo dice, es ulcerosa, es decir, produce úlceras. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta cualquier parte del tubo digestivo. Y en este caso, es decir, estamos hablando de cualquier parte, puede ser desde el esófago hasta el recto, cualquier parte, pero acá es segmentaria, es decir, es parcheado. Me puedo encontrar con mucosa que está afectada y con mucosa que está normal. Los sitios de afección más frecuente son el ilion, es decir, la parte final del intestino delgado, y el colon. Esos son los, si bien dijimos que era frecuente, digamos, o que la afección era cualquier parte del tubo digestivo, la parte más frecuente, la mitad de los pacientes tienen afección del ilion y el colon. Otra diferencia, compromete la mucosa de la colitis ulcerosa, es decir, son lesiones más superficiales. En cambio, la afección de la enfermedad de Crohn es transmural, es decir, que compromete toda la pared del aparato digestivo, en este caso del intestino delgado o del colon. Es decir, uno es superficial y el otro es más profundo. Las formas de presentación en cuanto a la clínica, similitudes y diferencias. Los dos tienen dolor abdominal, ¿tá? Fíjense que lo hemos remarcado acá, lo hemos remarcado acá. Los dos tienen pérdida de peso, vamos a ver cuál es la causa de uno y otro. Los dos tienen diarrea, ¿tá? Pero la colitis ulcerosa, como tiene lesiones de tipo úlceras, la diarrea suele ser con presencia de sangre, casi siempre. Así que es una diarrea sanguinolenta que se llama. Como siempre hay afección del recto en la colitis ulcerosa, los pacientes tienen esto que se llama tenesmo rectal, que es la sensación de que la defecación no es del todo completa o como que tienen que volver a cada ratito a terminar de defecar. Eso tiene que ver porque la afección del recto, que ustedes saben que es el órgano de la continencia, está afectado y produce ese síntoma. En cambio, la enfermedad de Crohn puede que no tenga el recto afectado porque decíamos que es segmentario y cualquier parte del aparato digestivo. Por otro lado, la enfermedad de Crohn da lo que se llama fístulas y fisuras. Fístulas, recuerden, que es la comunicación de dos órganos, y lo más común, lo que se llama es la fístula entero-entérica. Si empieza en el intestino, termina en el intestino. Es decir, es como que, como la afección del Crohn es de toda la pared, se pegan una asa con la otra y se comunican. Entonces aparece como una especie de comunicación entre una asa de delgado y otra asa de delgado, y eso es lo que se llama fístula. Las fisuras son pequeñas lastimaduras que se suelen dar en la región perianal. Vamos a ver algunas similitudes y otras diferencias también. Este es un gráfico, un dibujo obviamente, de algunas características en cuanto a la localización. Decíamos, colitis ulcerosa desde el recto, parte desde acá,
y se va para arriba. Es decir, que no va a haber colitis ulcerosa que no tenga el recto afectado. Y después lo hace en forma continua y en forma ascendente. En cambio, la enfermedad de Crohn, en su mayoría, afecta el ilion y el colon derecho, para después tomar este grado, digamos, de color, tiene que ver con las frecuencias también. Así que, si uno tuviera que decir, diría ilion y colon derecho, intestino delgado, colon izquierdo, en ese orden. ¿Ah? Pero lo más importante es que la mitad de los pacientes con Crohn tienen afección del ilion y el colon derecho. Sintomatologías que la hacen también que tengamos que prestarle atención porque son enfermedades sistémicas. Sistémica significa que dan afección fuera del aparato digestivo, otra similitud con la enfermedad celíaca. Y en este caso tenemos que mencionar a la artritis, es decir, la afección de las articulaciones, la presencia de unas lastimaduras en la boca como una especie de llaga, un poquito más comunes, más profunda que las que uno conoce como comúnmente, como las llagas, son úlceras, lastimaduras en la boca, afección a nivel ocular, eso se llama uveitis, es decir, todas esas manifestaciones son fuera del aparato digestivo, hay manifestaciones cutáneas también. Ya acá en el déficit de B12 entraríamos en algo digestivo, así que está puesto como extra digestivo, pero déficit de B12, ¿quién va a dar? ¿El Crohn o la colitis ulcerosa? El Crohn, porque la colitis ulcerosa no afecta el intestino delgado, afecta el intestino grueso. En cambio, el Crohn afecta principalmente el intestino delgado, el ileón, y ahí va a haber mala absorción de vitamina B12, porque recuerden que la B12 se absorbe en dicho sitio. Y después otro dato para también tener en cuenta es que estas enfermedades tienen riesgo de malignizarse, es decir, de producir tumores. La que más frecuentemente se asocia a ello es la colitis ulcerosa, más que el Crohn. Así que este dato es importante porque son pacientes que vamos a tener que controlar a largo plazo por el riesgo de desarrollar tumores. Tumores en general del aparato digestivo. ¿Tá? El diagnóstico es clínico con algunas características que mencionábamos. Endoscópico, ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Radiológico, porque se suele ver muy bien en tomografías este tipo de afecciones también. E histológico, porque suelen tener diferencias cuando uno toma una biopsia del paciente que tiene Crohn con el paciente que tiene colitis ulcerosa. Así que también el acercamiento diagnóstico incluye estos 4 aspectos. Y estas son imágenes de un colon normal e imágenes de una colitis ulcerosa, donde lo más característico es esto que vemos acá, estas pequeñas lastimaduras, cubiertas como de fibrina, de un exudado, con esta afección en forma difusa. Todo este puntillado también es afección de la colitis ulcerosa. Así que es bien característico, digamos, la lesión. A ver si había alguna otra más. Sí, acá fíjense cómo, si lo pueden ver ustedes también, acá hay afección. Hasta aquí, y aquí se corta. Ya normal, acá ya esto es más parecido a lo normal y esto es más distintivo de la afección del colon. Esto que se ve blanco acá son pequeñas ulceritas, lo mismo que acá ya de mayor magnitud con esa pérdida de glóbulos rojos, con ese sangrado. Ahora, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista nutricional estas enfermedades? Bueno, estas enfermedades como afectan el aparato digestivo tienen un porcentaje alto de compromiso nutricional y se suele ver más frecuentemente asociados con la enfermedad de Crohn, aunque el número en colitis ulcerosa tampoco es despreciable. Lo que está claro es que los pacientes desnutridos suelen empeorar su pronóstico, es decir, que una enfermedad inflamatoria en un paciente normonutrido es una cosa y con desnutrición es otra. ¿Por qué? Porque la desnutrición sabemos que da afección clara del sistema inmunológico, que retrasa la curación de las lesiones, que disminuye la funcionalidad del paciente y aumenta la morbimortalidad.
todas estas características del paciente con enfermedad inflamatoria y desnutrición hacen que el pronóstico sea peor. Bueno, eso obviamente deteriora la calidad de vida y la del paciente y su familia, porque son pacientes que tienen que estar más tiempo internados, con medicamentos en forma inyectable y corre riesgo obviamente de una cirugía o su vida también. Y a nivel global, este gráfico lo que intenta demostrar es que la malnutrición está dada en estos pacientes por varios factores. Como suelen tener una enfermedad inflamatoria, tienen poco apetito, entonces bajan su ingesta, tienen un aumento en los requerimientos, porque estos pacientes se dice que están, o se conoce que están con un aumento en la tasa de metabólica basal. Además pierden por malabsorción a nivel del tubo digestivo y están con fármacos que muchas veces suelen tener, suelen dar poco apetito o dar también algún grado de lesión en el aparato digestivo, como para, por ejemplo, los corticoides, como para mantener la enfermedad controlada. Estas son los principales déficits nutricionales que dan cada una de estas enfermedades, y acá lo que tenemos para destacar, por ejemplo, es que la colitis ulcerosa, como decíamos que los pacientes tienen diarrea de tipo sanguinolenta, tienen un alto porcentaje de anemia por déficit de hierro. Pierden glóbulos rojos, pierden sangre. Entonces, la anemia característica de la colitis ulcerosa es la por déficit de hierro. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn, lo más característico es que sea algo mixto o por déficit de fólico y de B12. Eso es mucho más frecuente en el Crohn. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que al afectar el intestino delgado hay un trastorno en la absorción tanto de la B12 como del fólico y del hierro, ¿no? Las tres cosas son importantes en la anemia por enfermedad de Crohn. Hipolbuminemia tienen ambos, uno podría decir que puede llegar a ser mayor en la enfermedad de Crohn, pérdida de peso tienen los dos, y después fíjense acá estos datos que remarcamos que tienen que ver con el calcio y la vitamina D, que van a estar más comprometidos en la enfermedad de Crohn, porque su absorción puede estar también alterada cuando hay afección del intestino delgado. ¿Qué hay con respecto, qué puntos tenemos que tener en cuenta con respecto al tratamiento? Decíamos que una cosa es un paciente que tenga un brote leve y otro es un paciente que tenga un brote severo. Así que lo primero es valorar la gravedad, ya que desde el punto de vista del tratamiento y del compromiso nutricional y de cuándo yo puedo usar ese tubo digestivo es diferente. Por otro lado, está el tema de la extensión. Una cosa es un paciente que tenga una afección pequeña, como nos pasa más o menos en un 20-25% de los pacientes que tienen afección nada más que el recto, en una colitis ulcerosa. Ese paciente, desde el punto de vista nutricional, no va a estar comprometido. Pero todo eso va a incidir en que el manejo sea ambulatorio o internado. Como son enfermedades que cursan con diarrea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, es decir, la estabilización por ese lado. Así que enfermedades que afectan el colon, el intestino delgado, pérdida de líquido, corrección de la parte hidroelectrolítica. Cuando las reagudizaciones son de moderadas a severas, se impone un reposo del tubo digestivo en forma inicial. Así que vamos a tener que plantearnos alguna vía de alimentación diferente. Solemos utilizar para el tratamiento de los ataques, de los brotes, algunos medicamentos que son antiinflamatorios. Decíamos que son enfermedades inflamatorias, los medicamentos hacen que disminuya el componente inflamatorio. Corticoides también, que se usan en los brotes en la parte aguda y después se empiezan a descender y a suspender. Y como se sabe que hay una desregulación del sistema inmune, también agregamos inmunosupresores, con el correspondiente riesgo que producen a veces este tipo de inmunosupresores, pero se sabe que es la mejor terapia para este tipo de enfermedades.
decíamos que había algunas características desde el punto de vista psicológico y de la personalidad bastante, digamos, como que están con asociación. Entonces, como toda patología que es crónica y que requiere, digamos, de un apoyo a largo plazo, la psicoterapia tiene un rol importante, es decir, son pacientes que están bajo tratamiento psicoterápico en forma permanente, y a veces tenemos que valernos de la cirugía como para el tratamiento de alguna complicación o de, en el caso, por ejemplo, puede ser el desarrollo de un tumor o lo que se llama el megacolon en la colitis ulcerosa, que es la dilatación aguda del intestino grueso. Desde el punto de vista del enfoque nutricional, particularmente, sabemos que el grado de desnutrición en este tipo de enfermedades es importante, puede llegar al 70-80% de los pacientes que están internados. Y si uno tuviera que diferenciar acá el Crohn de la colitis ulcerosa, diría que la enfermedad de Crohn, al ser más lento, más a largo plazo, suele ser más severo el déficit nutricional, es decir, suele ser más difícil el manejo del paciente con enfermedad de Crohn. En cambio, el déficit en la colitis ulcerosa es más agudo. Los hallazgos más frecuentes en ambas enfermedades tienen que ver con la pérdida de peso y con la anemia, como cosa, digamos, importante desde el punto de vista nutricional. En cuanto a los requerimientos que tenemos que tener en cuenta, lo que sabemos es que son enfermedades que tienen una tasa de recambio metabólico alto, así que vamos a enfocar a un aporte calórico cercano a 35-40 kilocalorías por kilo día. Las proteínas también, tenemos que tener en cuenta que hay que darle un aporte proteico alto, y cuando hablemos de grasas, se sabe que hay grasas que tienen un perfil antiinflamatorio, estamos hablando de enfermedades inflamatorias, así que las que tengan omega 3 y omega 9 van a favorecer, las vamos a favorecer, y menos las que tengan mayor componente omega 6. Algunos micronutrientes que tenemos que tener en cuenta, que se pierden en general dentro del como un suplemento multivitamínico, tiene que tener hierro, calcio, vitamina D, B12, B9, y tener muy en cuenta el zinc, ya que el déficit de zinc produce diarrea, y a su vez la diarrea uno hace que pierda zinc. Así que es importante esto, lo de vigilar el nivel de zinc. Todo esto se puede dosar en sangre y uno puede tener resultados, y en base a eso la corrección. ¿Por qué pierden peso? ¿Por qué se desnutren estos pacientes? Por un lado decíamos que tienen disminución en la ingesta. Son enfermedades que cursan con inflamación, que tienen dolor, dan dolor abdominal, que pueden dar náuseas, intolerancia. Entonces, por un lado, pierden peso porque quieren menos. Por otro lado, mala absorción tienen, principalmente el Crohn. Entonces, la B12, las sales biliares llevan a que haya esteatorrea y mala absorción. Hay algunos fármacos que utilizamos para este tipo de tratamientos de estas enfermedades que dan también algo de intolerancia, o pueden dar algo de intolerancia. Afortunadamente, con los desarrollos de los fármacos nuevos, esto es cada vez menos frecuente, pero es un motivo para tener en cuenta cuando valoramos estos enfermos. Y después, el requerimiento calórico, que es alto. Sí, todos estos motivos tienen que ver con la pérdida de peso. Cuando nos planteemos hacer soporte o intervenir en este tipo de pacientes, la mayoría de los pacientes lo vamos a hacer por vía enteral, pero puede ser que necesitemos de apoyo parenteral en el caso de que el compromiso sea severo, cuando el tubo digestivo no podamos usarlo por alguna razón, o cuando el paciente se va a operar. Así que son todos motivos en los cuales la nutrición parenteral tiene o juega un rol importante. Algunas consideraciones especiales. Decíamos que en la enfermedad de Crohn el calcio y la vitamina D están afectados, entonces tenemos que tener en cuenta que eso es un motivo para que la densidad ósea sea menor y los pacientes tengan osteoporosis. La B12 y el ácido fólico en los pacientes que tienen resecciones intestinales
muchos pacientes van a cirugía y tienen la indicación de la resección de una parte del intestino delgado. Esos pacientes vamos a tener que vigilar el nivel de estos nutrientes, ya que de estas vitaminas, del ácido fólico, ya que puede estar afectado su absorción. No hay evidencia de que la dieta esté relacionada con la recaída, con el brote o el empeoramiento de la enfermedad, de estas enfermedades inflamatorias. Así que eso son cosas que tenemos que tener en cuenta, que nosotros en nuestra intervención nutricional lo más probable es que mejoremos siempre todo. Y nuestros objetivos van a ser solo restringir algún alimento que esté indicado restringirlo, ya que la idea no es que tengan con la restricción algún déficit nutricional, sino que solamente los alimentos que produzcan algún síntoma. Por ejemplo, los lácteos, solo hay que limitar el consumo de leche durante el brote, y si claramente produce diarrea. Si no, no hay que restringirlo. Y no es necesario sustituirlo por descremado o semidescremado, porque la tolerancia es la misma para este tipo de pacientes. Así que, digamos, toda esta valoración hace que lo más probable es que en los brotes leves la dieta o las recomendaciones sean más bien generales. Con respecto a la fibra, durante el brote de enfermedad inflamatoria es aconsejable una dieta pobre en residuos, particularmente en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, porque a veces tienen, como la afección es transmural, pueden tener una especie de estrechamiento del intestino delgado, eso se llama estenosis, y en ese caso está claro que la dieta tiene que ser pobre en residuos. Y esto implica eliminar de la dieta solo la fibra insoluble. ¿Qué debemos plantearnos con respecto al soporte nutricional? Entonces, estará indicado cuando no se puede atender en forma adecuada mediante la vía oral convencional, cuando no podemos cubrir el requerimiento por la vía oral convencional. Esta suplementación puede ser suplementación oral, que coloquemos una nasogástrica, una nasoyeyunal, o a través de una ostomía, es decir, una gastrostomía o una yeyunostomía. Pero lo más probable es que, como el tiempo suele ser corto a veces de soporte nutricional, podamos utilizar una sonda. Cuando todo esto no sea posible, vamos a recurrir a la nutrición parenteral. En resumen, sabemos que este tipo de enfermedades da un importante porcentaje de pacientes con compromiso nutricional. La hipoluminemia suele ser un marcador tanto de compromiso nutricional como de actividad inflamatoria, es decir, a medida que tengamos pacientes que tienen albúmina baja es porque su enfermedad está activa. En el caso de tener que recurrir al soporte nutricional, vamos a elegir preferentemente el enteral. De no ser posible, vamos a seguir con las otras opciones. En el periodo agudo, el plan tiene que ser adecuado intestinal, ya lo van a ver eso con respecto al práctico, con progresión alimentaria en cuanto a la lactosa y en cuanto a la fibra. Y en la parte de remisión, es decir, cuando el paciente, hablábamos de brote y remisión. Cuando el paciente ya superó el brote, que está en remisión, solamente restricción de fibra en enfermedad de Crohn, en un subtipo de enfermedad de Crohn. Siempre prestarle atención a la suplementación de los micronutrientes. Bueno, si bien todas estas son recomendaciones, esto puede ser que tengamos visiones diferentes. Es decir, muchos de nosotros podemos ver que este pequeño animalito sube, o algunos podemos ver que está bajando, ¿no? Así que no siempre las recomendaciones son universales y hay que tenerlas en cuenta, pero enfocarlas a cada paciente. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo.